hemos decidido hacer los números tanto de renta a corto plazo y de renta a largo plazo. Uno de los errores que cometen los agentes inmobiliarios a evaluar propiedades es que no verifican o no le suman dos factores. Para mí no todos los negocios son buenos para Airbnb. No Sí. todos los proyectos son buenos para Airbnb. Eso es así. No todos los proyectos se pueden vender como Airbnb. Estuvimos evaluando hasta el costo por metro de la zona versus el costo por metro de ese proyecto. La idea de uno tener buen retorno es tú crear un patrimonio. Eso es lo que en realidad te va a dar el mucho claro. dinero. Una sola propiedad no te va a hacer rico. Aparte que nos vamos a encontrar con un problema con esto. Sí. Porque ya nosotros somos unos frescos. Sí. Porque Haciendo esto. va a chocar con la realidad de muchas constructoras. Hola mi gente de Invierte en RD, señores, nos encontramos en un nuevo video. Y señores, esta vez vamos a hablar de número. Y creo que es muy probable que después de esto tengamos que cerrar el canal, porque lo que vamos a hacer hoy es retando a toda la naturaleza, a todo lo establecido. Y siempre cuando tú vas en contra de lo establecido vamos a encontrarnos problemas. Entonces yo quiero que usted se quede hasta el final, porque solamente ustedes van a poder permitir que no cerremos o que no nos cierren el canal después de esto. Si quieres saber un poquito más, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Vamos arriba. Señores, miren, hace unos días hemos estado haciendo una secuencia de videos con un propósito muy particular, y la idea es que en vez de usted hacer una inversión por emoción o muy rápida, usted mejor se detenga y pueda evaluar analizar, gracias hermano, todos los factores importantes antes de usted hacer una inversión. La idea de todo esto es que es muy probable que hay mucha gente que no nos va a llamar y no va a comprar a través de nosotros, pero nosotros creemos firmemente que si a República Dominicana le va bien, a todos nosotros nos va a ir bien, porque no todos van a cerrar con MJ ni todos van a cerrar con Inmobiliaria X. Entonces, hemos estado, primero hicimos un video de un proyecto llamado Born, un proyecto que tuvo una recepción cuando lo sacamos impresionante. De 75 unidades solamente quedan 11 unidades, de las cuales todas son de 2 habitaciones. Sí. Me corrige Joel, 3 bloques de 25 unidades cada una, 5 apartamentos por nivel. Correcto. ¿Cuáles son los metrajes que tenemos en ese proyecto? 104 metros cuadrados y 112. Y 112. En ese momento, cuando hicimos ese proyecto, estuvimos evaluando hasta el costo por metro de la zona versus el costo por metro de ese proyecto. Y fue algo impresionante porque estábamos hablando que la diferencia estaba rondando, creo que los 300 y pico o 400 y tantos de dólares. Cuando tú eso lo sumas o lo calculas por metro cuadrado, es algo impresionante. Estamos hablando de 30, 40 mil dólares de diferencia. Hubieron personas que pudieron aprovechar y comprar. Todavía los precios están muy competitivos para la zona, porque en primer lugar, en Los Corales no hay proyectos en primera línea de playa, y ya tú poder estar a 10 minutos caminando con línea blanca, terminaciones de primera. Por ejemplo, esta gente construyen como si fuese un proyecto de Capcana. Eso es algo impresionante. Entonces, dicho esto, hemos decidido hacer los números tanto de renta a corto plazo y de renta a largo plazo. No significa que estos números que vamos a presentar deban de ser exactamente así. Esto es un estimado, es una idea para que usted tenga, pero está muy cercana a la realidad. También es importante que usted tenga en cuenta que este proyecto Born, nosotros lo vemos mucho. Usted puede rentarlo a corto plazo, funcionaría perfectamente, pero también puede rentarlo a largo plazo y tiene menos riesgos. ¿Es correcto? Correcto. Entonces, nosotros también somos muy abanderados de renta a largo plazo, porque a corto plazo es verdad que tú tienes la posibilidad de ganar más, pero es más riesgoso. Entonces, al final de cuentas, la idea de uno tener buen retorno es tú crear un patrimonio. Eso es lo que en realidad te va a dar mucho dinero. Una sola propiedad no te va a hacer rico. Estos son unos números que nosotros hemos considerado y tomado en cuenta en base a la experiencia y la actualidad. Ok, en el 2025, comenzando el año. Debe ser 24, ¿verdad? Que yo también. 2025. ¿No te pasaba en el colegio que uno iba y ponía la fecha anterior? Algo que cabe destacar aquí es que estos números son genéricos, pero va a depender de la realidad de cada cliente.
Eso es así. Porque aquí hicimos unos números. Por ejemplo, en el tema de lo que son los gastos, se ha incluido lo que es la parte del mortgage o préstamo. Correcto. Pero ese número que se tomó del préstamo, Vamos a encontrar problemas. ese número que se tomó del préstamo es en base a lo estándar que exige la constructora. Así Pero es. posiblemente tú terminas con el 40%, pero yo puede ser que termine solamente con el 10%, que adeude el 10%. Entonces, por eso digo que esto es algo estándar, que eso, muy buen que punto eso ese. va a depender. Sí, hago la aclarando, porque cuando con nosotros, aparte que nos vamos a encontrar con un problema con esto, Sí. porque ya nosotros somos unos frescos, Sí. porque Haciendo esto. va a chocar con la realidad de muchas constructoras. De muchas cosas. Porque aquí hay gente que no pone todo lo que nosotros pusimos. Hay gente no. Todos no lo ponen. No voy a generalizar. Está bien. No voy a generalizar. Un 95%. Hay ¿no? muchas personas que no lo colocan. Entonces, nosotros aquí estamos diciendo una realidad. Ojo, no vea esto como una decepción, no vea esto como que no va a ser rentable. Véalo esto como una realidad. Ya luego lo voy a explicar el por qué. El tema del seguro. Sí. O él me dijo, Javier, vamos a ponerlo seguro. No es obligatorio, pero si una persona quiere, pues, haga los números lo más aterrizados. Por eso entendemos que hoy, con este video, o nos cierran el canal o usted nos ayuda a que mantengamos el canal abierto. El año se divide en dos temporadas, altas y bajas. Pero para nosotros, más que temporada baja, nosotros lo que hacemos es que en la temporada baja con la temporada media la unimos y establecemos un promedio. La única temporada que no la ponemos en ese mismo saco o en ese mismo grupo es la temporada alta. Entonces, ¿qué hicimos? Todo el año establecimos un precio promedio, porque puede que en mayo no tengas mucha ocupación, pero en junio tú completes lo que no hiciste en mayo. Entonces, por eso hicimos un promedio. Sin embargo, en las temporadas altas sí hicimos mucho énfasis. Esto usted no lo va a encontrar en ninguna tabla de rentabilidad, porque la gente no lo hace así, sino que tira el flat el año entero. Un promedio. Y lo que hicimos fue que pusimos cuántos días en el año en este proyecto, hablando en este proyecto, porque esto puede variar dependiendo del proyecto, son las temporadas altas. Entonces, pusimos que el nivel de ocupación va a ser un 58% anual. Si usted agarra 365 días y le sacas el 58%, eso te va a dar 211 días. A esos 211 días lo dividimos entre 35 días de temporada alta, son los días altos del año, y 176 días temporadas promedio. Entendiendo que hay apartamentos que en temporada, tuve un déjà vu ahora, hay apartamentos que en temporada baja se viven rentando muy bien. Sí, claro. Entonces, si usted corre con esa suerte o con la gracia de Dios, esos son otros 500. Entonces, hay factores, esto no lo tome como palabra de Dios. Los 176 días de temporada promedio lo pusimos a $95 la noche. ¿Puede ser más alta? Sí. Puede ser 110, puede ser 108, puede ser 115, puede ser 112, pero decidimos irnos abajo. Esto, si multiplicamos el ingreso bruto entre 76, eso es de los 176 días promedio del año, lo multiplicamos 176 días por 95 días, eso te va a dar un total de $16,720. Ahora tomemos los días altos más el precio de esos días altos. Esos días altos serían 35 días en todo el año. De esos lo pusimos en 140. Javier, ¿puede ser más alto? Sí. Hemos visto personas que ponen en 160, 165, 150, 158 y se les renta. Nosotros quisimos ponerlo por debajo para que usted lo vea. Moderado. Sí, lo más aterrizado. Esto hace 35 días por $140 la noche, hace $4,900. Entonces, ¿qué hicimos? Sumamos los dos ingresos y eso me da un ingreso bruto, sin todavía ponerle los gastos, de $21,620. Para aportar algo. Claro. Cabe destacar que dentro de la temporada alta, por ejemplo, tenemos un mes como diciembre. En un mes como diciembre hay días específicos, igual que Spring Break, Semana Santa. Sí. Hay días específicos, tú pusiste $140 que es un promedio, pero lo que es la fecha, 24, 25, 31 y día primero, fácilmente ese apartamento se puede meter en $170. Correcto. Entonces, hay días específicos dentro de la temporada alta que los precios son, o días festivos que los precios son, podemos aumentarle un 30% más de lo que ya tiene, porque lo aguanta. Exacto. Porque lo demanda. Exacto. O sea, la temporada demanda. Entonces, por eso que sí quiero que tengan en cuenta que esos números son conservadores. En base muy conservadores. A históricos,
pero son números conservadores y eso va también en base a la realidad de cada cliente. No, y también puedes correr con la gracia de que venga un cliente y se te rente de diciembre a enero. Hay gente que viene por 3 y 4 meses. Todo el invierno. Todo el invierno. Entonces, si corres con eso y le va muy bien, ese cliente todos los años se va a quedar en tu apartamento. Entonces, esto hace $21,620 el ingreso bruto. Ahora vámonos para el total de gasto. Vámonos a dividir los gastos. Los gastos los dejamos flat. Los gastos van a ser lo mismo todos los meses, pero lo calculamos anual para que usted tenga un número anual, porque el ROI se calcula anual. Los gastos, por ejemplo, de administración, que es un 25%, ronda entre un 25 y un 30%. Si usted, por ejemplo, en el caso de nosotros, si nosotros tenemos un cliente que tiene 2 propiedades o más, nosotros se lo dejamos en un 20%. No importa que esté en diferentes proyectos. O a un cliente que nos hemos llevado muy bien, o va a comprar más propiedades en lo adelante. Por ejemplo, en total de ingresos, si usted toma esos 21,620 y le calcula el 25%, eso te va a dar 5,011. Okay. Entonces, en el HOA calculamos los 185 por 12 y eso te va a dar $2,220 anual. Entonces, ahora pusimos luz, internet y seguro anual. Eso te va a hacer un total de $3,000. Y aquí viene el tema. Agarramos los préstamos. Si usted ve una tabla de rentabilidad, va a ver que nadie pone, o la mayoría de personas, para ser justo, como dice Joel, la mayoría de personas no ponen el punto de préstamo. Y el préstamo es importante. El préstamo lo calculamos siendo conservador a una tasa X que hace un total de $14,400 anual. Eso hace un total de gasto de $24,631. Cuando usted agarra los 21,000 y le resta eso, va a quedar un déficit de $3,011. Javier, ¿en cuánto se traduce esa falta de dinero que me va a quedar por yo buscar mensual? Eso se traduce en $250 la noche. Nosotros proyectamos, mire que estamos mostrando lo negativo, porque no solamente lo positivo, que nosotros entendemos que estos $250 la noche es muy probable que no sea así, sea o menos o sea totalmente cero. Que haya un punto de equilibrio. Que haya un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque ya le hemos mencionado todos los factores a tomar en cuenta, sabiendo que Airbnb es así, o puede ser así, o puede ser siempre así, dependiendo de quién sea que se lo administre, cómo sea la experiencia del cliente, cuáles sean los muebles, etcétera, los reviews. No es el primer año del Airbnb, no es el mismo que el segundo año. Cuando un Airbnb ya pasa de 20, 30 reviews, hay muchas cosas que comienzan a funcionar mucho mejor. Entonces, dependiendo de la fama del Airbnb y de la calidad del Airbnb, del servicio al cliente, va a ser tu retorno. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a lo que sería renta a largo plazo. Mira, no quiero irme muy arriesgado, quiero irme a renta a largo plazo, y aquí vamos a dejar al abanderado de renta a largo plazo, Joel Caredo. Y es por esto que cuando presentamos el proyecto, yo decía, este es un proyecto más para, bueno, y lo compartíamos, este es un proyecto para la renta a largo plazo o vacaciones. Exacto. O si usted viene a vivir, ya tiene su unidad. Correcto. Entonces, aquí prácticamente en renta a largo plazo, usted lo único que tiene que ocuparse son de 3 cosas fundamentales, de las cuales hay una que es opcional. Exacto. La primera es el HOA. Siempre es bueno que cuando usted tenga una renta a largo plazo, el HOA usted se lo incluya al precio del mantenimiento. ¿Por qué le hago esta salvedad? Es lo mismo que incluso la electricidad o los servicios aquí en este país. Muchas veces nosotros tendemos se usaba, yo te hago el alquiler, que es lo base, y el inquilino también se encarga del mantenimiento mensual. Sí. Javier, yo le alquilo la propiedad a Javier, el primer mes tú no me fallas, pero el segundo mes posiblemente yo no me esté dando cuenta que tú dejaste de pagar el mantenimiento. El tercer mes viene y me deja de pagar mantenimiento o me pagas atrasado. Y eso me va creando un récord de mora o de atraso. Tú te me mudas de la propiedad y al final, ¿a quién le queda esa deuda? Al propietario. Entonces, por eso es lo más conveniente es que se le incluya siempre el mantenimiento en el precio de alquiler. Correcto. Entonces, nosotros tenemos aquí un HOA. El mismo HOA sigue igual, $2,200 porque es la misma propiedad. Un alquiler para hacer algo conservador, según la zona, eso va a depender de la zona, el entorno, las amenidades y de qué incluye el apartamento. Aquí estamos hablando con un apartamento que tiene línea blanca y aires acondicionados en los diferentes espacios. En los diferentes espacios. Salas y las habitaciones. Correcto. Estamos hablando de una renta mensual de $1,600. Correcto. Algo conservador. Con la línea blanca solamente. Con la línea blanca e incluyendo el mantenimiento.
Entonces, con una renta mensual de $1,600, tenemos un ingreso bruto anual de $19,200. Así es. Hacia eso le sumamos el préstamo anual, que sigue igual, $14,400. Ujú. Entonces, el seguro. Aquí es donde vendo la parte del seguro. ¿Por qué siempre me gusta agregarle un seguro? A diferencia de otros países, cuando usted toma un préstamo aquí, un préstamo hipotecario o cualquier tipo de préstamo, el banco, para asegurar la inversión que hizo a través de usted, le obliga a tener un préstamo. Pero si pasa cualquier Le obliga siniestro... a tener un seguro. Un seguro, perdón, gracias. Pero si usted pasa cualquier siniestro con esa propiedad, el banco va a reclamar el seguro, pero para cubrir su gasto. Correcto. Si usted quiere volver a vivir ahí, usted tiene que sacar de su bolsillo para reconstruir su propiedad. Exactamente. Entonces, por eso es bueno que siempre se le agregue un seguro. O un seguro colateral, o un coaseguro, como usted le quiera Que llamar. si quiere conocer un poquito más, puede ir a los videos que tenemos de seguro con Alfonsina. Que explica muy bien los diferentes tipos de seguro. Entonces, por eso se agrega aquí, pero el seguro es opcional. Si usted quiere lo quita, si usted quiere no. Y, ojo, yo le hablé de un seguro, de uno de los seguros mejores que tenemos aquí. Dentro de la rama de los seguros premium, le hablé de uno de los más económicos. Exacto. Pero hay seguros mucho más económicos que estos números pueden cambiar. Por eso le digo que la realidad de cada cliente es diferente. Entonces, aquí tenemos con el seguro, igual, $2,100 anuales. Estamos hablando de un seguro en cuanto a mobiliario aquí, pues un seguro alrededor de $250,000. Lo puse así, como un seguro alrededor de $250,000. Entonces, todo esto en gastos da $18,720. Aquí viene la parte buena. El ingreso anual dijimos que fue, ¿cuánto? De 19.200. 19,200. Al final del año, usted queda con, no le voy a decir un punto de equilibrio, porque usted queda con un valor a favor. Con un valor a favor, usted correcto. queda positivo con $480. Puede ser que usted se esté riendo ahora mismo, o ya es de $480. Ahora yo lo voy a sacar porcentualmente, ¿cuánto es? Algo que quiero aclarar, esos $480 posiblemente usted lo vea poco, pero recuerde que usted tiene la propiedad, sigue siendo suya. Ese activo todos los años aumenta el valor. Sí. Algo que la gente tiene que ver es esos $400 o esos $200,000 en un banco, para poner un ejemplo, todos los años como mínimo hay una inflación de un 4%, lo cual permite que el dinero se desvalúe. Pero así como crece la inflación y el dinero se desvalúa, la inflación aumenta, pero las propiedades también suben. Correcto. Entonces, yo prefiero tener los $200,000 invertidos en alguna propiedad o en algún tipo de negocio y que la inflación me ayude a yo incrementar también ese valor de la propiedad y a incrementar mi dinero, a yo tenerlo en un banco y desvaluarlo. Que hoy yo esos $200,000, para mañana yo tengo que buscar $240,000. Y a eso también súmale, recuerdo que cuando tomé matemática financiera, hace unos meses, no sé si recuerda cuando estaba en el curso, el profesor decía, uno de los errores que cometen los agentes inmobiliarios a evaluar propiedades es que no verifican o no le suman dos factores. Una, la inversión siempre tienes que verla a 10 años. Y número dos, tienes que tomar en cuenta que las propiedades suben un 5% anual de su renta. Si tú hoy las rentas en 1.600, el año que viene son un 5% más. Entonces eso ya te va, los gastos siguen igual, pero la renta va subiendo. Entonces el saldo a favor, el monto a favor, pues va subiendo también. Aquí prácticamente ya nosotros podemos ver, vimos los dos escenarios de una renta corta a renta larga. Vuelvo y digo, yo soy partícipe porque para mí no todos los negocios son buenos para Airbnb. No todos los proyectos son buenos para Airbnb. No todos los proyectos se pueden vender como Airbnb. El Airbnb, no Airbnb, voy a hablar de renta corta, porque hay varias plataformas. Exacto. Renta corta funciona, sí, pero no siempre y no para todos los proyectos. Un proyecto como este lo puede hacer, vuelvo y te digo, porque la zona lo permite, lo aguanta y soporta eso. Puede ser que nosotros, estos números no sean la realidad de alguien. Puede ser que vengamos nosotros, tengamos un apartamento, rentemos eso y tengamos los 360 días del año que eso es del apartamento. Praise the Lord. Y esos números obligatoriamente van a ser a favor. Pero estamos hablando de una realidad conservadora para que todo aquel tenga una idea. No se asuste con estos números. Esto no está mal. Porque aquí vuelvo y digo, estoy hablando de un préstamo. Mucha gente le va a presentar, no, que este proyecto tiene un ROI de un 10%. Eso es mentira. O sea, un ROI de un 10%. El que tenga un ROI de un 10% no vende el proyecto. Yo hago un proyecto de un ROI de un 10%, yo me quedo con mi proyecto y me gano mi dinero. ¿Tú sabes qué? Porque yo no lo doy. Yo le diría a una gente cuando vea el ROI del 10%, dile, tú me puedes hacer un listado de los gastos y dame el ingreso bruto. Y usted mismo sume todos los gastos, reste con el ingreso bruto y usted se va a dar cuenta si en realidad es un 10% o no. Los numeritos hablan. La matemática no se equivoca. Ojo, no cabe decir, porque hay clientes que posiblemente compró esto para renta a corto plazo. No está mal la idea. Pruebe
Exacto. Usted confirma si tenemos razón o si su realidad va a ser diferente y usted toma una decisión. Ah, Porque mira. la puerta, Exacto, pagué por los muebles y veo que no me está dando el resultado. Réntalo amueblado, lo rentas en $2,000, 1,850 y ya, y listo. Se acabó el problema. Y ya que tú mencionas eso, es bueno mencionar, porque a veces pasa, que creo que una vez lo hablamos en un video. Muchas veces que usted equipe el apartamento con mobiliario, no es que le va a hacer una diferencia de $1,000 mensual. No. Porque a veces la gente viene, no, que invertí $50,000 en mobiliario. Eso es lo que le puede subir son $200, $300 mensual. Eso no es. más de ahí. Entonces, por eso muchas veces, o usted lo alquila con lo que tiene, ojo, si es renta corta, tiene que amoblarlo sí o sí. Sí, sí. Pero ya usted sabe que tiene que hacer una inversión para sacársela. Yo le dije a un cliente en estos días, ¿tú quieres saber si te es factible amoblarlo? Identifica cuál es el ingreso que va a tener por encima cuando lo muebles y el monto de inversión de los muebles, tú se lo divides, o tú divides el monto de ingresos menos el monto de los muebles, lo divides y eso te va a dar si en realidad es factible a nivel porcentual o no. Si no es factible, no lo hagas. Exacto. Entonces, señores, yo creo que nunca habíamos hecho un video así, tan detallado. No. Si usted quiere mayor información sobre estos proyectos, que creo que no debería dejar de pasar la oportunidad, este tu tiempo, creo que es el momento correcto para que usted lo haga. Recuerde que todo esto lo hacemos por usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.